Apreciados amigos, qué gusto saludarlos en este día tan especial para millones y millones y millones de cristianos. Hoy estamos recordando, apreciados hermanos, que Jesús no quedó en la tumba. Jesús salió después de haber reposado el santo sábado en la tumba y en las primeras horas del primer día de la semana, Jesús ¿qué? Resucita. Y el título para el tema de hoy es Él vive. Así que, apreciados amigos, tenemos que decirlo con ánimo, con fuerza. Jesús murió, pero resucitó. Jesús que vive. Así que, apreciados hermanos, yo espero que usted tenga sus sagradas escrituras cerca a usted. Quiero saludarlo ahí donde esté, con su familia, con sus amigos, con sus allegados, los que me están viendo en otro país. Que el Señor los bendiga grandemente. Qué alegría, apreciados hermanos, poder compartir con ustedes las sagradas escrituras a través de estos medios. Y miles de personas están conociendo más del Señor. Otros están tomando la decisión de volver a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Cuenta una historia que un hombre iba caminando por el desierto, agotado. El sudor ya lo había deshidratado totalmente. Estaba aproximadamente a unas 8 o 9 horas de camino de la población más cercana. Él pensaba que ya no podía, iba a morir, el sol quemaba su piel. Así que él a lo lejos ve una cabaña que está ahí en el medio del desierto. Así que él se acerca con las pocas fuerzas que tiene hacia esa cabaña. Y ve que no tiene techo, no tiene ventanas, pero hay una pequeña sombra que hace ahí y se resguarda. Está agotado, sus labios están ajadas, su saliva es gruesa porque la sed es impresionante. Así que, apreciados amigos, ¿qué hace él? Él como que dice, bueno, aquí voy a morir, voy a sentarme aquí a esperar qué pasa. Cuando de repente, a unos 6 pies, ve algo que le llama la atención. Él se toca los ojos a ver si no era una ilusión óptica. Y sí es cierto lo que ve. ¿Qué estaba viendo? Una bomba de agua oxidada, vieja. Pero ahí estaba una bomba de agua de las que tú le haces presión hidráulica y saca el agua del fondo de la tierra. Así que él, con las pocas fuerzas que tenía, se arrastra hacia ese lugar. Y comienza a hacerle 1, 2. Y no sale, ¿es qué? Nada. No sale nada. Y dale, nada. Finalmente comienza a sudar más y dice, no, voy a morir. Esto no sirve para nada. Así que se tira al piso y siente que en el piso hay algo. ¿Qué es? ¡Wow! Así que mira una botella de agua. ¿Qué? No lo puedo creer. Una botella de agua. Estoy salvado. Pero en la botella del agua había un letrero que decía así: para que esta bomba de agua funcione, primero necesitas vaciar toda la botella de agua en esta bomba para que la puedas lubricar. Postdata: hazme el favor de rellenar esta agua antes de irte. Él miró esa botella y dijo, ¿será? Pero si es la única agua que tengo, voy a resistir por lo menos unas horitas más con esta agua. Pero aquí dice que tengo que vaciarla. ¿Qué hago? Y ese hombre dijo, ok, voy a creer. Destapó la botella, la desempolvó, la vació en la bomba de agua. Dijo, ni la última gotica, no quedó nada en esa botella. Así que comenzó otra vez a mover la bomba de agua. 1, 2, 3. Salió un chorrito de agua oxidada. Y él comenzó con más fuerza y más fuerza. Y poco a poco el hilo de agua, el chorro de agua comenzó a crecer. Agua fresca, agua fría, agua en abundancia. Y él pudo tomar agua, se bañó, se sació. Tomó su cantimplora que estaba vacía y la rellenó otra vez. Y tomó la botella que había encontrado, la llenó y escribió ahí en la siguiente postdata: créame que de verdad funciona.
usted necesita dejar toda el agua para poder recibir en abundancia. Apreciado y amigo, a veces hay que dar para poder, ¿qué? Recibir. A veces nosotros como seres humanos solamente queremos recibir, recibir y tener y tener y tener. Pero apreciado amigo y apreciado hermano, yo quiero decirte que antes de recibir tú tienes que dar. Y cuando tú das vas a recibir en abundancia. Escucha lo que te voy a decir. Cuando Dios vio a la humanidad perdida, dice Juan 33, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. El ejemplo de dar nos lo da nuestro mismo Dios. Él dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida, ¿qué? Eterna. Ahora yo quiero contarte la historia que se vivió en un monte con unas cruces. Yo quiero decirte que los romanos tenían este medio de tortura que habían traído de los espartanos y de tiempo atrás. Eran las cruces para los de peores delincuentes. Era una tortura, era una muerte lenta, una muerte vergonzosa. Y en esa muerte fue que llegó nuestro Señor Jesucristo. Eran crucificados y las personas podían durar horas, días, incluso hay registros históricos de personas que duraron en la cruz semanas agonizando. Y ellos cada vez inventaban nuevas torturas para que las personas sufrieran más y más. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, a Marcos capítulo 15, versículo 29 al 39, y vamos a ver cómo la muerte de Jesús es una muerte única. ¿Sabes por qué es única? Porque es una muerte vicaria. ¿Qué es una muerte vicaria? En lugar de. Quiere decir que el que debió haber muerto en esa cruz, apreciado amigo, eres tú y yo. Nosotros debimos haber muerto en esa cruz, Libaniel, por todos nuestros pecados, por todas las cosas que hacemos mal, Ramiro. Aquí es donde debiste haber muerto. Pero alguien murió por ti y alguien murió por mí. Se llama Jesucristo. Y el Evangelio según Marcos capítulo 15, versículo 29 al 39 dice así. Y los que pasaban le injuraban diciendo, meneando la cabeza y diciendo, ¡bah! ¿Has derribado el templo y en 3 días lo reedificas? ¡Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz! Yo quiero que ustedes imaginen la escena de Jesús. Jesús está crucificado, su mamá sufriendo, su discípulo amado ahí, algunas mujeres llorando, pero los líderes del pueblo se burlaban y se reían y le decían, este era el que hablaba, este era el que hacía milagros, y le imploraban y le decían inclementemente, baja de esa cruz, mentiroso. Y apreciados hermanos, y ellos le decían al Señor, sálvate a ti mismo, eres el Cristo, el Rey de Israel. Y mira lo que dice el versículo 32, desciende ahora de la cruz para que creamos. Imagínate eso. O sea, Jesús había hecho milagros, Jesús les había predicado, Jesús había hecho enseñanzas maravillosas. Pero ellos ahora le estaban colocando un challenge a Jesús, un reto. Señor, si tú bajas de la cruz, creeremos en ti. ¿Sabes? Esta semana alguien escribió en mi Facebook esta semana lo siguiente. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz no fueron los clavos que pusieron en sus manos. No fueron los clavos que pusieron en sus pies. Lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue el amor que Él tiene por ti. Y por eso, apreciados amigos, es que hay una expresión y un canto que se encuentra en internet que dice, porque si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Y apreciados hermanos, Jesús tenía el poder de bajar de esa cruz, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque te amaba y porque Él quería salvarte. Dice el versículo 33 de Marcos capítulo 15. Dice así, y cuando vino la hora sexta, o sea, el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Mira, apreciados hermanos, cuando Jesús fue sacrificado en esta cruz, fue de una manera vergonzosa. Y el Padre no permitió tanta vergüenza. Así que milagrosamente Él envió algo que se llama tinieblas. Y casi no se podía distinguir. Como que, apreciados hermanos, Dios en su misericordia no podía resistir tanta vergüenza al ver a su Hijo en una cruz desnudo, sacrificado. Ahora, mira lo que sigue diciendo la gente. Cuando Jesús, en la hora novena, a eso de las 3 de la tarde, Jesús dijo lo siguiente. Jesús dijo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús estaba en la cruz, el pecado de toda la humanidad, el pecado desde Adán, o sea, del pasado, el pecado del último bebé que van a nacer en la tierra, todo el pecado cayó sobre Jesús y Jesús se sintió, escucha, se sintió separado de Dios por primera vez en su existencia. Por primera vez el Hijo se sentía separado del Padre. Aunque el Padre estaba ahí, Jesús se sintió ¿qué? Separado del Padre. Y mira lo que dice el versículo 36. Entonces corrió uno y lo empapó de vinagre y se lo puso. Y otros decían, no, él llama a Elías, y se burlaban de él. Mas en el versículo 37 dice así, mas Jesús, dando una gran voz, que expiró. Jesús que murió. Entonces yo quiero decirte lo que pasó. Sucedió un terremoto, apreciados hermanos, y el templo, el sacrificio de las 3 de la tarde que se iba a hacer en el santuario, se escapó el cordero. El templo sufrió un terremoto y el velo, dice el versículo 38, y el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Y el centurión que estaba ahí, yo quiero que tú notes esto, el centurión, el soldado, el impío, el pagano, reconoció que el que murió en la cruz no era común y corriente, que el que murió en la cruz verdaderamente era el Hijo de Dios. Mirad lo que dice el versículo 39, ya que lo tienes en la Biblia. Habla, dice, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Apreciados amigos, la muerte de Cristo divide el Antiguo y el Nuevo Testamento. La muerte de Cristo, ¿qué significa para nosotros? Todo. Porque cuando Jesús muere y el templo, el velo del templo se rasga de arriba abajo, significa que ya no iban a haber sacrificios y que los sacrificios que se hiciesen en ese templo ya no eran válidos, porque nuestra verdadera Pascua, que es Jesucristo, fue sacrificada. Así que, apreciados hermanos, hoy usted ni yo necesitamos de hacer sacrificios de corderos, de becerros, no necesitamos ir al templo de Jerusalén a llevar nuestras ofrendas. No, nada de eso. Porque nuestro sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado. Su muerte pagó nuestra deuda. Su muerte nos reconoce a nosotros como hijos de Dios. Ahora, Jesús muere. Lo llevan a un sepulcro que José de Arimatea le da a la muerte de Jesús. Pero yo quiero que tú pienses en algo. Jesús fue llevado al atardecer del viernes. Jesús pasa todo el sábado en el sepulcro, reposando como dice el mandato. ¿Por qué Jesús no resucitó el sábado? Porque el mandato dice que el sábado es el día de reposo. Ahora, también la señal de Jonás nos dice que 3 días pasaría Jesús en el sepulcro. Viernes en la tarde, sábado y la noche y la madrugada del domingo. Recuerda que en los tiempos bíblicos el día no empezaba a las 12 de la noche como lo hacemos nosotros. No, ese es un concepto occidental. Pero hermanos, allá el día inicia al atardecer, a la puesta del sol. Ahora, imagínate los discípulos. Los discípulos habían hecho unas ilusiones falsas. Algunos ya se creían el secretario de
de economía, el otro ya se creía el secretario de gobierno, el otro ya se... O sea, ellos estaban pensando en un reino temporal, que Jesús se iba a poner de rey en Jerusalén y que entonces ellos iban a estar cerca del rey. Y si tú estás cerca del rey, pues estás cool, estás bien. Pero cuando ellos vieron que Jesús murió y fue llevado al sepulcro, ellos comenzaron a sentir miedo, temor, tristeza, frustración. Es más, ese sábado ellos se escondieron llenos de pavor en las casas. Había un aislamiento ese sábado de los discípulos, como el que estamos viviendo ahora. Y ellos estaban ahí escondidos en casa porque creían que los iban a perseguir. Estaban chasqueados porque decían, el rey que nosotros creíamos ahora es sacrificado. ¿Qué hacemos, apreciados hermanos? ¿Qué hacemos, amigos? Mira que nosotros teníamos las esperanzas con Jesús y Jesús fue crucificado y no se defendió. Jesús fue muerto y no resucitó. Es más, Jesús ya está en la sepultura. Para ellos ese sábado fue triste, apreciados hermanos. ¿Por qué? Porque ellos vieron a Jesús llegar a la tumba y ellos pensaron que su esperanza había llegado hasta allí. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que nuestra esperanza muera? ¿Cuántas veces nosotros decimos, no es posible, eso es muy difícil, yo no puedo, otros pueden, pero yo no? Pero llegó la mañana del primer día. Estaban los pajaritos cantando. Pero quiero decirte algo antes. Cuando Jesús fue puesto en el sepulcro, Pilato envió una guardia romana. Colocaron una enorme piedra sobre la tumba de Jesús y colocaron un sello para que nadie entrara al sepulcro de Jesús. Y es más, el deseo de toda la gente nos dice que no solamente estaban los soldados, también estaban las legiones de los demonios tratando de impedir que Jesús fuera, ¿qué?, a resucitar. Y estaban ahí y no iban a dejar correr esa enorme piedra. Pero Mateo, capítulo 28, por favor, busca en tu Biblia, Mateo, capítulo 28, y vas a ver el poder de Dios. Apreciados hermanos, porque Dios tiene algo que se llama, ¿qué?, poder. Puede que tú estés enfermo, puede que tú estés con deuda, puede que tú estés en luchas, puede que tú estés en depresión, pero en Cristo hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Si tú dices amén, escríbelo por favor, manda un like, manda un corazoncito y diga amén, gloria a Dios. En Cristo, ¿qué hay? Poder, poder para liberarte, poder para sanarte, poder para ayudarte, poder para darte sabiduría, poder para restablecer tu hogar, poder para reconciliarte con tu hijo, poder para seguir viviendo. Apreciados hermanos y amigos, llegaron las primeras horas del domingo. Estaba la guardia romana, estaba la enorme piedra. Estaban los ángeles satánicos alrededor del sepulcro. Y mira lo que dice Mateo capítulo 28 desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Mirad lo que dice. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero mira lo que dice el versículo 2, apreciados hermanos. ¿Te acuerdas que cuando Jesús murió hubo un terremoto? Pues cuando Jesús resucita hubo otro terremoto. Y mira lo que dice el versículo 2. Y hubo un terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y el miedo y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Yo quiero que imagines conmigo esta escena. Transcurría, cantaban los pajaritos, estaba haciendo el frío de madrugada, de primavera, y estaban ahí. Cuando de repente ellos ven que del cielo baja algo como una bola de fuego. Y era el ángel de Dios. Venía un ángel enviado por Dios. Y ese ángel cuando llega ahí, hay un ¿qué? Un terremoto. Y los guardias que estaban ahí comienzan a temblar. Los demonios que estaban ahí comienzan a temblar del pavor. ¿Por qué? Porque el ángel que llega ahí es el ángel poderoso. Y corre esa
esa roca que entre varios hombres había que correrla, la corre como si nada. ¡Fu! Y esa roca se hace al lado y dice: tu Padre te llama. Y en ese momento, apreciados hermanos, Jesús resucita. Ahora, el ángel no fue el que resucitó a Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Jesús se levanta, dice: yo soy la resurrección y la vida. Él mismo toma su vida. No es que el ángel lo resucitó, no, señores. ¿Quién resucita a Jesús? Él mismo. Él tiene poder porque Él es la fuente de vida. Y Jesús se levanta. Y, apreciados hermanos, su cuerpo resplandece. Y cuando los soldados ven, apreciados hermanos, que Jesús sale, o que de esa sepultura hay una luz enorme, los soldados, ¿qué dice la Biblia? Caen como si estuviesen muertos. Apreciado hermano y amigo, la resurrección de Cristo tiene poder. ¿Sabes por qué? Porque Jesús rompe las cadenas. Así que, apreciado hermano, cuando Jesús resucita, está demostrando que las cadenas de la muerte para Él no son suficientes. Cuando Jesús, apreciados hermanos, resucita, estas cadenas son hechas ¿qué? Pedazos, porque cuando Jesús resucita, apreciado hermano y amigo, le está enseñando al universo entero que ni siquiera la muerte tiene poder sobre Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos, Dios tiene poder. ¿Qué pasó con los soldados? Se desmayaron. ¿Qué pasó con los demonios? Huyeron. ¿Qué pasó con Jesús? Resucitó. Y, apreciado hermano y amigo, yo quiero decirte que cuando Jesús resucita sucede algo impresionante. Ahora, ¿se acuerdan de las mujeres que venían? ¿Se acuerdan que venían unas mujeres tristes, melancólicas? Venían a preparar el cuerpo, a ver si les permitían entrar al sepulcro. Ellas querían que sepultar a Jesús bien. El versículo 5 de Mateo capítulo 24 dice así: mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y mira lo que dice el versículo 6. No está aquí, pues Él ha resucitado como lo dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto a los discípulos y decirles que Él ha resucitado de los muertos. En ese momento esas mujeres no sabían si creer o no creer. Jesús resucitó. Miraron la piedra que le habían corrido y Jesús se le aparece a ellas y les dice: salve. Y ellas acercándose comenzaron a adorarlo. Y, apreciados hermanos, entonces les dijo: id a mis hermanos y decidles las buenas nuevas, que yo he resucitado y que iré a verlos. Apreciados amigos, esas mujeres humildes, esas mujeres que se entregaron al Señor, fueron las primeras mensajeras del mensaje de la resurrección. Así que, apreciado hermano, estas mujeres son supremamente especiales para Dios, porque estas mujeres fueron las primeras en llevarle las noticias a Juan, a Pedro, a Mateo y a todos los discípulos: Jesús ha resucitado, Jesús ha resucitado. Y cuenta la historia que cuando ellas llegaron y le dijeron a Pedro y a Juan: el maestro ha resucitado, Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro y pudieron constatar con sus propios ojos que Jesús ha resucitado. Yo quiero leerte algo que se encuentra en El Deseado de todas las gentes, página 782. Mira lo que dice: cuando Jesús estuvo en el sepulcro, Satanás triunfó. Se atrevió a esperar que el Salvador no resucitara. Exigió el cuerpo del Señor y puso su guardia alrededor de la tumba, procurando retener a Cristo preso. Pero mira lo que sigue diciendo: se airó acerbadamente cuando sus ángeles huyeron al acercarse el mensajero celestial. Cuando vio a Cristo salir triunfante de la tumba, supo que su reino acabaría y que Él habría de morir finalmente. Cuando Jesús resucita, apreciados hermanos, en ese momento podemos decir que
todo el universo reconoció que Cristo venció a la muerte y venció al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, apreciados hermanos y amigos, en las primeras horas del primer día de semana, Jesús le demuestra al universo que Cristo venció y que su sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Ahora, apreciados hermanos y amigos, la muerte de Cristo y la resurrección es algo que nosotros podemos recibir. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 4, de una manera tajante el apóstol Pablo nos dice lo que significa la resurrección para mí, lo que significa para nosotros. ¿Sabes? A veces yo me pongo triste cuando veo algunos programas o algunas personas creyendo unas cosas erróneas. Recuerdo una vez que llegó un muchacho a mi iglesia con una revista, un magazine de Discovery Channel. Y él decía: pastor, le tengo la última. ¿Cuál? Le dije yo. Pastor, encontraron los restos de Jesús. ¿Cómo así? Le dije. Sí, es que ya comenzaron a hacer unas excavaciones y encontraron los restos donde se creía que Jesús fue sepultado. Apreciado amigo y hermano, quítate de la mente que Jesús o sus restos están en la tierra, porque la Biblia me dice que Jesús resucitó en espíritu y en cuerpo. En espíritu porque fue su poder, en cuerpo porque la Biblia me dice que lo tocaron. Él le dijo a Tomás: hey Tomás, mete tus dedos aquí. Comió. Y, apreciados hermanos, Jesús resucitó en espíritu y en cuerpo. Y así ascendió al reino de los cielos. Y así vendrá, porque el mismo Jesús que fue, vendrá, apreciado hermano. Así que quítate de la mente también que Jesús está envuelto en pañales y que es nuestro divino niño. No, hermanos, no seamos ingenuos. Jesús no es nuestro divino niño. Jesús no está en la cruz todavía. Y yo no tengo que ir allá donde haya una cruz y Jesús esté crucificado. No. Apreciados hermanos, quítate eso de la mente. Eso no es correcto, porque la Biblia me dice que la cruz quedó vacía, que el sepulcro quedó vacío y que Jesús resucitó. Así que, apreciados hermanos y amigos, quítate de la mente que Jesús está en pañales. Quítate de la mente que Jesús está todavía en la cruz, ahí esperándote. No, apreciados hermanos, Jesús fue sacrificado una vez, y por cuánto tiempo, y para siempre. Así que, apreciado hermano, yo entiendo que a veces nosotros tenemos ideas, pero la palabra del Señor es clara. Y la palabra del Señor, apreciados hermanos, también quiere librarnos a nosotros. Quiere romper esas cadenas de las falsas enseñanzas. Así que, apreciado hermano y amigo, yo quiero decirte que Dios te está haciendo un llamado hoy. ¿A qué? A que creas en Él. Vamos, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vano es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Si Jesús no resucitó, si Jesús quedó en el sepulcro, apreciados hermanos y amigos, no vale la pena ser cristiano. No vale la pena el sacrificio que hizo en la cruz. Yo no sé cómo hay personas que todavía creen que Jesús murió y no resucitó. Hermanos, los soldados comenzaron a llevar la noticia de que Jesús le habían robado, que el cuerpo de Jesús había sido robado. Pero todos sabemos, porque la misma Biblia me dice que fue dinero. Pero los soldados, apreciados hermanos, y hay varias historias de soldados que se convirtieron al cristianismo y que sufrieron la muerte y que fueron mártires, apreciados hermanos. Así que sí vale la pena creerle a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Así que, apreciado hermano, yo quiero darte un mensaje hoy. ¿Y cuál es el mensaje que quiero darte? Él vive y reina. No solamente vive, reina. Y, apreciados hermanos, si Jesús reina, tú y yo debemos ser de Él. Hay una historia que me recuerda a mí que Jesús tiene el poder de romper cadenas. Y quizás hoy hay alguien que necesita que Dios rompa alguna cadena. Quizás hay alguien que ha intentado dejar el cigarrillo y no ha podido. Quizás hay alguien que quiere dejar el licor y no ha podido. Quizás hay alguien que quiere cambiar de vida, pero no puede. Pues hoy quiero contarte la historia de un mexicano aquí en Estados Unidos. Un mexicano. Pero ese mexicano era el mero mero. Era mujeriego. Le daba mala vida a su esposa. Era un machista.
Era un tomador de licor y se creía el mero. Es más, tenía una barba aquí de chivo increíble. Y la gente decía, wow, este es el mero, mero. Y tenía un bigote gigante y un barbe chivo así. Y él creía que era el rey del gallinero. Un día lo invitaron a un matrimonio a una iglesia adventista porque el hijo de un compadre se iba a casar. Así que bueno, él llegó con sus botas texanas, con su sombrero y con su barba de chivo, y aquí llegó. Y se sentó en la última banca de la iglesia. Y entonces él me dice, mire pastor, ese día que yo me senté en esa iglesia, yo sentí una paz que nunca había sentido. Sentí una paz indescriptible. Así que bueno, fue el matrimonio, el pastor los casó y cada uno para su casa porque ellos iban a hacer una fiesta, pero es que en la fiesta no había licor, no había baile. Así que yo dije, no, yo a esa fiesta tan aburrida no voy. Así que el mero mexicano se fue para su casa. Luego el compadre lo llamó y le dijo, oiga compadre, imagínate que viene un predicador buenísimo y yo quiero invitarte. Él dijo, no, pero es que... Y el compadre, vamos, usted y yo somos de Guerrero. Vamos, compadre. Así que, compa, vamos, Simón. Y entonces el mexicano le dijo, Simón, vamos pues, arre, vamos. Y entonces llegaron a la iglesia, él se sentó, escuchó el primer sermón y él me decía, mire pastor, yo sentía la paz y la alegría que por 25 años yo estaba buscando en el licor. Yo comencé a tomar licor desde los 18 años, pastor. Y desde los 18 años por 25 años yo tomaba por lo menos una vez a la... Por lo menos, era lo mínimo que tomaba. Y cuando yo escuché esa primera conferencia, pastor, yo veo que cantan, yo veo que oran, yo veo a toda la gente feliz, bien vestida. Y yo digo, no. Me decía, pastor, yo sentía una paz y una alegría que nunca había sentido. Pero sabes, yo no le dije nada a mi esposa porque me daba pena, ya que iba a pensar de mí, si yo era el mero. Así que, apreciado a mi pastor, yo comencé a ir a la iglesia. Toda la semana no fallé. Y yo llevaba ya y llegaba y rapidito, claro, me hacía atrás, pero yo estaba feliz. Pero un día el pastor predicó. Hizo el llamado de pasar adelante. Pastor, yo tenía unas cadenas. Yo le voy a ser sincero. Yo a veces salía de la iglesia y llegaba a la casa y me tomaba mis cervecitas. Pero pastor, esa noche yo quería que Jesús me quitara estas cadenas. Y pastor, yo me paré. Pasé al frente. Pastor, cuando el pastor puso su mano sobre mí, yo sentía que la mano del pastor estaba caliente como una plancha. Yo no sé, pero él puso la mano sobre mi hombro y yo sentía que me quemaba. Pero yo sentía algo en el estómago. Era algo indescriptible. Así que yo llegué a mi casa y ahora tenía que enfrentar a la jefa. Porque yo era el mero en la calle. Pero en la casa yo creo que era medio mero nomás. Y tuve que decirle a la jefa, amor, mujer, vieja, mire que estoy yendo a la iglesia del compadre tal. ¿Se acuerda del compadre de Guerrero? Sí, mijo. Pues mija, yo estoy yendo a esa iglesia y me quiero quedar en esa iglesia. Mi mujer se agarró el cabello y dijo, ay, mijo, usted pasó de borracho a ser loco. Yo lo conozco muy bien a usted. Y cuidadito, porque si usted está yendo a esa iglesia es porque usted debe tener una enamorada. Y si yo me doy cuenta, a mí no me importa que sea iglesia, pues voy y la saco de las mechas, voy y la saco del culto del pelo arrastrada. Así que ándese con cuidadito, mijo, ándese con cuidadito. Pele el ojo porque yo lo estoy viendo. Bueno, y me dijo, pastor, yo estuve asistiendo a la iglesia. Pero pastor, para serle sincero, todavía tenía cadenas. Había logrado unas victorias, pero todavía no. Un sábado en la mañana, me vestí bien. Me apliqué perfume.
Mi esposa me dijo, ¿para dónde va, mijo? Para la iglesia. Cuidadito, ya sabe, ¿no? Así que yo llegué a la iglesia, estaban cantando. Yo estaba feliz, todo el mundo me abrazaba, me daba la bienvenida. Cuando a eso de la hora y media después de haber llegado, viene mi compadre y me dice, compa, llegó su mujer. Yo no sabía si sentir miedo, yo no sé si sentir felicidad. Yo la miré, ella se sentó, yo fui y me senté al lado de ella. El pastor predicó, ese día hubo comida en la iglesia. Ella me decía, mijo, esto es un muy buen lugar para usted. Comencé a cambiar mi vida. Jesús comenzó a romper mis cadenas. Y apreciado pastor, finalmente Jesús rompió esas cadenas. 2 meses después, bajamos a las aguas bautismales. Y los dos fuimos bautizados. Y ahora servimos en la iglesia. Porque Cristo rompió las cadenas. ¿Sabes por qué resucitó Jesús? Porque Jesús quiere romper las cadenas que te tiene. Querido amigo, ¿cuáles son las cadenas que tienes hoy en tu vida? Te voy a decir algo. No importa lo grande que sea la cadena. Lo que importa es lo grande que es Jesús. No hay un problema más grande que Dios. Tú puedes tener una lucha, una batalla espiritual. Quizás tú has vivido 50, 60 años creyendo de Cristo de una manera diferente. Hoy llegó el día de cambiar. Hoy llegó el día de decirle, Señor, así como resucitaste, resucita en mi vida, resucita mi cuerpo, resucita mi mente, resucita mi espíritu. Hay alguien, apreciado amigo, en esta mañana que quiere decirle al Señor, Señor, resucítame. Hay alguien que en este momento, en esta hora, ahí sentado donde está, quizás algunos están en pijama, quizás algunos están ahí comiendo algo en el comedor y decirle al Señor, hoy, Señor, resucítame porque necesito de ti. Cristo, apreciados hermanos, tiene el poder de resucitarte. Él resucitó. Y yo quiero que le digas al que está a tu lado, por favor, díganlo aquí. Él vive. Dígaselo. Él vive. Dígaselo. Usted, dígale. Él vive. Él vive. Él vive. Tú puedes decir como las mujeres en aquel tiempo. Él vive. Él vive. Dile, niño, niño. Dile ahí a tu hermanito. Él vive. Dile a tu papá. Papi, Él vive. Dile a tu... Él vive. Escríbelo ahí. Él vive. Él vive. Él vive. Apreciado hermano y amigo, Jesús vive. Y no solamente vive, Jesús reina. Y yo quiero que te lleves este mensaje. El bautismo es supremamente importante para tu vida. Porque cuando tú eres bautizado, tú le estás diciendo al mundo entero que de ahora en adelante eres una persona diferente y que te entregas al Señor. Por eso, apreciados amigos, es que el bautismo es necesario. ¿Y sabes? Muy pronto Jesús vendrá por segunda vez. Y yo quiero que tú mires esta imagen de la segunda venida de Jesús. Porque en esta imagen que tú vas a ver, Jesús está viniendo. Los vivos seremos llevados vivos. Los que han muerto resucitarán. Hijos que murieron, sus padres los verán resucitar. Papás que murieron, sus hijos los verán resucitar. Esposos se reencontrarán. Apreciados hermanos, Jesús resucitó, pero yo tengo una mejor noticia. Jesús volverá por ti y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Jesús viene. Jesús murió. Amén. Jesús resucitó. Amén. Pero hay una noticia más importante que todas estas. ¿Sabes cuál es? Que Jesús volverá. Y si Jesús vuelve, Él vendrá por ti y por mí. Hoy quieres decirle al Creador del cielo y de la tierra, Jesús, levanto mi mano porque yo quiero que vengas por mí. Ayúdame. ¿Cuántos de ustedes quieren levantar su mano allá donde están? Aquí la está levantando Libaniel. Apreciados hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren levantar la mano y decir, Señor, presente, aquí estoy, sálvame? Es un acto de fe, apreciados hermanos. Levanta la fe y di, Señor,
aquí estoy, sálvame. Ahí donde estás, sentado, levanta la mano. Jesús, hay una noticia más grande que la resurrección, y es que tú volverás. Oremos, Padre. Gracias. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque hay personas que están levantando su mano, están levantando su corazón, están levantando su espíritu para decirte: Señor, ayúdanos a estar listos para cuando tú vengas. Señor, rompe la cadena que tengo del licor. Señor, rompe la cadena que tengo del egoísmo. Señor, rompe la cadena que tengo de la pornografía. Señor, rompe la cadena que tengo de la fornicación. Señor, rompe la cadena que tengo de mi pensamiento lujurioso. Señor, rompe la cadena de una vida desordenada y vacía. Señor, rompe la cadena de la droga, rompe la cadena de la depresión. Señor, danos libertad, porque tú nos enseñaste claramente que en ti hay poder. Gracias, porque vendrás y nos salvarás eternamente. Alabado sea tu nombre. Y todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el poderoso nombre, que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga y ponga en ti paz. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero mi palabra permanece para siempre. Reavivados por su palabra. Un viaje hacia el corazón de Dios.